El semanario Destino nació como Boletín de Falange en el Burgos sublevado de 1937, bajo las directrices del director de la Delegación de Prensa y Propaganda, Dionisio Ridruejo, para congregar en sus páginas a los intelectuales catalanes que habían escapado, por motivos diversos, de la Cataluña republicana hacia el otro bando. Ignasi Agustí pronto se hizo cargo de la dirección del semanario y muchas de aquellas firmas prosiguieron en la revista cuando ésta resurgió en junio de 1939 en la ciudad de Barcelona. Pese a que en 1939 una revista parecía una empresa de soñadores o de locos, Agustí y Vergés decidieron relanzar el semanario. El Destino barcelonés mantendría la mayor parte de los nombres propios de la revista burgalesa y añadiría otras firmas importantes: Juan Ramón Masoliver, Carles Santís, el dibujante Valentí Castanys, Joan Teixidó, Guillermo Díaz Plaja, José Martínez Ruiz Azorín, Eugenio y Santiago Nadal, Manuel Brunet Romano, Antonio Espina y sus numerosas máscaras, Andreu Avalí Artís Sempronio, Jaume Vicens Vives, Xavier Monsalvatge, Sebastià Gasch y el gran fichaje de Destino, su buque insignia, el escritor empordanés Josep Pla. Paulatinamente se incorporaría la voz joven y crítica de Néstor Luján, así como el representante del grupo en Madrid, Rafael Vázquez Zamora, y ya en los 50, el gran crítico literario y profesor Antonio Vilanova, y un joven redactor, Josep María Espinàs. La revista es un vértice fundamental de un proyecto triangular cuyos otros dos pilares son la fundación en 1939 de Ediciones Destino, copropiedad de Josep Vergés y Joan Teixidó, y la primera convocatoria, en agosto de 1944, del Premio Eugenio Nadal de Novela, en memoria del recientemente fallecido jefe de redacción de la revista. Aunque Agustí se arrogó la paternidad exclusiva de la idea del galardón, es evidente que la primera convocatoria del Premio Eugenio Nadal respondió a unas circunstancias editoriales y literarias muy concretas, las de los primeros años de una dictadura, con los organismos censores en marcha y un sistema nacional de premios literarios completamente delimitado por las normas de la propaganda política, como atestiguan los premios Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, tanto de periodismo como de creación literaria, y los Fastenrath de la RAE. A la selección ideológica de los ganadores de dichos premios se sumaban otros factores, como la censura previa editorial y el hartazgo que provocaba entre los lectores la literatura de tipo bélico o propagandístico, que junto con los diversos formatos de novela popular, sentimental, de aventuras, del oeste, detectivescas, etc., habían inundado los escaparates de las librerías españolas. Por esas mismas fechas, Agustí obtiene un éxito de ventas sin precedentes con la publicación de Mariona Rebull, 1944, primer volumen del ciclo narrativo La ceniza fue árbol, una novela río que recorre la historia emocional de la ciudad de Barcelona a partir de la intrahistoria familiar de los Rius Rebull. De hecho, fue tal el éxito que Sáenz de Heredia transformó en película el argumento de dicha novela y de la segunda, El viudo Rius, de 1946. Los lectores recuperaron con Mariona algo que parecía ausente de la literatura que se publicaba por entonces: la realidad cotidiana como materia novelable. La demanda lectora evidenciaba la ausencia de un tipo de novela, realista, bien escrita y conectada con la realidad compartida por los españoles de los años 40. Precisamente para dar visibilidad a esa escritura que parecía ausente, el Premio Nadal se constituyó como certamen de novelas inéditas, y no, como sucedía en el resto de los países, a modo de reconocimiento literario y editorial para obras ya publicadas. Si bien se inspiró en el antiguo Premi Joan Creixells, instaurado en los años 30 por el Ateneo barcelonés. Las bases de 1944 se fijaban como objetivo prioritario estimular la creación novelística española y desgranaban los requisitos propios de un contrato editorial: extensión, lengua castellana, volumen original, votación de un jurado a partir de rondas eliminatorias sucesivas, prioridad de destino para adquirir los derechos editoriales, calendario de admisión, etc.
El primer jurado del Premio Nadal estuvo compuesto por Ignasi Agustí, Joan Teixidó, Josep Vergés, Juan Ramón Masoliver y Rafael Vázquez Zamora, quien actuaría como secretario del Nadal hasta prácticamente su muerte en 1972. El sistema de votación no estuvo exento de polémica. Heredero asimismo del método del Creixells, en una primera ronda se elegían 5 finalistas a propuesta de cada uno de los miembros del jurado, y en cada una de las rondas sucesivas se eliminaba a un candidato. Quedaban 4 finalistas en la segunda ronda, 3 en la tercera, así hasta obtener un ganador. El premio se falló por primera vez la Noche de Reyes de 1945 en el Café Suizo de la Rambla, y fue un acto muy discreto. Agustí también se atribuye la idea de celebrar la entrega del galardón en una fecha tan señalada. Tanto si es cierto como si no, no cabe duda de que fue una decisión muy acertada. El Premio Nadal se constituyó no solo como un hito literario, sino como un auténtico evento social en el que la sociedad barcelonesa parecía olvidarse de las tristes consecuencias de la guerra civil y acabó marcando el inicio del calendario sociocultural de la ciudad catalana. A pesar del poco revuelo de aquella primera convocatoria, nada arrasó entre la crítica y el público debido, a juicio de Antonio Vilanova, a la calidad excepcional de la novela ganadora. El hecho de que un premio aparentemente ajeno a las estructuras de Estado se concediera a una mujer desconocida y muy joven incrementó de forma exponencial la fama de imparcialidad e independencia de los críticos y de la gente de destino. Es de sobra conocida la anécdota que protagonizó González Ruano, amigo personal de Masoliver y de Agustí. Como cuenta este último, el periodista se autoproclamó vencedor del certamen mucho antes de haber enviado su manuscrito al concurso, dando por hecho que sus valedores apostarían por su novela. Al descubrir el veredicto fue tal el enfado que tardó muchísimo tiempo en volver a dirigirles la palabra. Que Carmen Laforet ganara la primera edición del Premio Nadal tuvo muchísimas implicaciones en su vida personal y en su trayectoria como escritora, pero muchas más para la novela española en general. En primer lugar, el Premio Nadal se convirtió en el decano de los certámenes literarios con vocación de descubrimiento, de hallar nuevos talentos narrativos en el panorama español, instaurando en nuestro país una auténtica estrategia editorial que mantiene plena vigencia en la actualidad. En segundo lugar, el hecho de que quien lo ganara fuera una mujer joven y anónima, y no un autor avalado por su trayectoria previa o por sus contactos con el régimen, determinó que en las convocatorias sucesivas aumentara el número de mujeres que mandaban sus manuscritos al premio, como si una legión de escritoras hubiera tenido guardados sus originales en un cajón a la espera de tiempos mejores. Carmen Martín Gaite reflexiona acertadamente sobre este fenómeno en el magnífico artículo La chica rara. Escritoras como Ana María Matute, Dolores Medio o la misma Martín Gaite quizá nunca hubieran decidido lanzarse a la aventura sin contar con el éxito de su predecesora. De este modo, como argumenta Cabello, el Nadal inaugura el fenómeno de la visibilización femenina vinculada a la celebración de certámenes literarios durante el franquismo. Y por último, el tercer aspecto relevante del Premio Nadal fue que no solo catapultó a la fama a un ganador por año, sino que en cada convocatoria, Ediciones Destino premiaba con la publicación de la obra a los novelistas que habían quedado entre los últimos finalistas del fallo, ya fuera por su gran calidad literaria o por considerar que podían tener cierto éxito de ventas. Como sucedió, por ejemplo, con Los Sabel, de Ana María Matute, en la convocatoria de 1947, o con Juegos de Manos, de Juan Goytisolo, en 1953, entre muchos otros casos. Tanto los ganadores como los finalistas del premio verían publicadas sus obras en la exitosa colección Áncora y Delfín, encuadernadas en tela azul y con el emblema de Aldo Manuccio serigrafeado en los tomos.